Hola, nosotros les vamos a hablar sobre los sistemas eléctricos de una aeronave. El sistema es, el equipo está conformado por su servidor Miguel Ojeda, John Ley Espinosa, César Andrés Tapia y José Guadalupe Zavala. Voy a comenzar hablando un poco sobre los orígenes y evolución de lo que son los sistemas eléctricos. Bueno, recordemos que al principio de la aviación, este, fue, no era necesario realmente tener sistemas eléctricos muy avanzados. ¿Por qué? Porque los vuelos eran hechos con el altímetro que solo funcionaba con el mercurio, con un horizonte artificial, que funcionaba con un giroscopio, una brújula realmente no necesitaban nada eléctrico para poder hacer estos vuelos. Sin embargo, muchos años después, gracias a las guerras, se dieron avances tecnológicos, lo que hizo que se les instalaran radios y necesitaran así de alimentación eléctrica para que éste siguiera funcionando constantemente. Ese fue el primer avance prácticamente en los sistemas eléctricos. Después se usaron baterías eh, para, para, para alimentar estos radios. Además de eso, después se usaron unos sistemas más versátiles como generadores movidos por aire, algo como el RAD que tenemos ahora, que es el sistema de emergencia. Y más tarde se usaron los dínamos. Los primeros sistemas eléctricos estaban basados en niveles de tensión de 12, 24 y hasta 28 volts de corriente continua. Los 28 volts se llegaba cuando se conectaba entre serie y paralelo, pues distintas baterías, ¿no? En la actualidad se tienen sistemas que llegan a tensiones de hasta 230 volts de corriente alterna o 270 de corriente continua. En- Se usa tanto para aplicaciones civiles como militares. En esta imagen se puede ver cómo a partir de los años 50 hasta 2010, un poquito más adelante, fueron evolucionando los aviones. Esto es porque, como les mencionaba hace rato, cada, cada cierto tiempo van metiendo pues más tecnología y por lo tanto necesitan suministrar más voltaje para que todas las computadoras sigan funcionando. Los sistemas eléctricos de la aeronave. El sistema eléctrico de un avión generalmente se divide en los siguientes subsistemas: generación, que es el primero; distribución primaria; conversión; distribución eléctrica y las baterías. Distribución secundaria, perdón, y después la batería. El sistema eléctrico de una aeronave, pues al principio, si recuerdan ahorita, decía generación. Recordemos que los principales generadores de energía en los aviones están en los motores, que son las turbinas. De ahí se obtienen los 230 volts de corriente alterna, que subdividen en dos pequeños buses de 115 volts cada uno, porque cada uno de ellos trabaja a diferente frecuencia. Recordemos que tenemos muchas computadoras y cada una necesita a lo mejor diferente, diferente nivel de voltaje para seguir funcionando. O se tiene el RAD, pero pues ese ya es de emergencia, el APU, que es ese que se encuentra ahí, o incluso está el GPU. El bloque de distribución primaria se encarga de la unión física del bloque de generación y al resto del sistema eléctrico. Como les dije hace rato, en la distribución primaria se encarga de distribuir la energía de corriente alterna, porque pues no todos los aparatos que van en el avión funcionan con corriente directa. Hay variedad. Como hace rato mencioné que se subdivide en dos pequeños buses, es el bus uno y el 2, que es cuando se divide toda la potencia, toda la, todo el voltaje que tenemos,
ajá, todo el voltaje que nos da los distintos generadores que podemos tener, pues, en dos y nos da 115 y 115. Cuando se juntan, tenemos los 230 volts. Ok, el siguiente nivel es el de conversión. Recordemos que yo dije que, sí, cierto, teníamos muchas variedades de computadoras y de sistemas, etcétera, que no todas van a necesitar de la corriente alterna, algunas van a necesitar de la corriente directa. Es por eso que se usan distintos aparatos, tanto, tanto electrónicos que convierten la corriente alterna en directa, como estos que a partir de un campo magnético genera corriente directa, perdón. Funciona con imanes y bobinas nomás. Y genera distintos niveles de tensión que pues son los que pueden necesitar cualquier sistema ya en la aeronave. Después estaban las baterías. Las baterías pues obviamente se encargan de almacenar energía, pero esta energía solo es suministrada en caso de emergencia, no la está suministrando constantemente. Simplemente cuando el avión está fallando, esta entra para suplirle un poco de energía a sistemas que son muy necesarios. Uno que no salió, pero es la distribución secundaria. Se trata del sistema que distribuye toda la corriente eléctrica la corriente directa, perdón. Al igual que en la corriente alterna, se dividen en dos subsistemas de, eh, que da así como da 135 volts de corriente directa, y a partir de esos dos buses, el uno y el 2, distribuye a partir a todo el avión, a todo, pues todos los componentes que necesiten corriente directa, se las genera el secundario, la distribución secundaria. En la generación, pues tenemos, como ya sabemos, corriente directa y corriente alterna. Les voy a hablar un poco más sobre la generación de la corriente directa. Pues ya sabemos que generalmente tenemos 28 volts, pero en algunos aviones se puede generar hasta 270 volts de corriente directa. Estos son generadores que están autoexcitados, contienen electroimanes, como mencioné hace rato, girando, girando para generar un campo magnético, y a su vez la bobina va, va, va a formar un campo senoidal, que esa es la corriente eléctrica que nos va a suministrar. Para generar potencia eléctrica de emergencia de 28 volts, el sistema de alta fiabilidad se puede emplear un generador de imán permanente, el PMG, que es este que se encuentra a mano derecha. Ese no está funcionando siempre, sino que así es como funciona el RAD. Es un generador de imán permanente. Pero el que generalmente está en función es el GCU. El GCU es un sistema que está acoplado en paralelo a una bobina, que es la bobina que genera la corriente directa. Es una resistencia que está en paralelo a la bobina, perdón. Esa resistencia va a variar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la potencia del motor no siempre va a ser la misma. Independientemente de la potencia que los motores estén dando, la, la resistencia va a estar variando para que siempre nos entregue los 270 volts a corriente continua. Y luego tenemos el sistema de corriente alterna. En general se trata de un sistema trifásico conectado en estrella con cuatro hilos, el cual genera en total los 230 volts, pero hay 115 en cada línea a 400 Hz.
Los principales sistemas de generación de corriente alterna son la generación con frecuencia constante mediante un IDG, la generación con frecuencia variable y frecuencia constante, y la generación con solo frecuencia variable. La generación con frecuencia variable mediante un IDG eh, se realiza usando un acoplamiento del motor integrado en el generador IDG, que es un conjunto mecánico integrado con un generador y una unidad de transmisión de velocidad constante. Funciona de la misma manera con bobinas e imanes. Sin embargo, pues este está mecánicamente integrado a, a al motor, a motores integrados. Los generadores con velocidad variable y frecuencia constante, o conocidos como BBFC. En este caso, la potencia de frecuencia variable obtenida del generador se convierte electromagnéticamente a potencia de 115 volts de corriente alterna con frecuencia constante de 400 Hz. La conversión se realiza mediante dispositivos de conmutación de potencia de estado sólido sin necesidad de elementos mecánicos, y en esta se dividen en dos. Enlace de corriente directa: se realiza la conversión de un estado intermedio de corriente continua antes de la transformación electrónica y corriente alterna trifásica. Este sistema está usado en aviones como el 737 y el Boeing 777. O tenemos el ciclo convertidor, que es donde se generan 6 fases a una frecuencia muy alta, que llega hasta los 3000 Hz. Y mediante dispositivos electrónicos de estado sólido, como, no sé, tiene bobinas, capacitores, etcétera, la convierte en una frecuencia trifásica. Este sistema se ha empleado con éxito en aplicaciones militares como el sistema de generación del F-18. Y la generación de frecuencia variable. No, no se actúa para evitar los efectos de variación de velocidad del motor, por lo que se obtiene directamente una salida con frecuencia variable en rango típico entre los 380 y 720 Hz. Aunque esa es la forma más simple, barata y fiable de generación de potencia, tiene la problemática de la frecuencia variable afecta el diseño, funcionamiento y los equipos conectados de la red. Como no todos los procesadores y eso trabajan esas frecuencias, pues les hacen demasiado daño. Sin embargo, pues es la más fiable. Esta es una tabla que podemos encontrar en el libro de Aircraft Systems. Y nos dice algunos tipos de generación y las aplicaciones tanto militares como civiles donde los podemos encontrar. El de frecuencia constante con IDG podemos encontrarlo en el Boeing 777, Airbus A380, otros Boeing, donde nos dice que tiene dos generadores de esos que suministra cada uno 120 kilowatts y van variando cada uno. Y en aplicación militar tenemos el Eurofighter Typhoon del, del generador de velocidad variable y frecuencia constante. Tenemos también al Boeing 777, sin embargo, este lo trae de backup. Y, y en aplicaciones militares tenemos algunas versiones del F-18, dos diferentes versiones. Del, de la de la frecuencia variable tenemos al Horizon, al Boeing, al Boeing JSF
y al Airbus 380, Boeing 787. Y en él también el Raptor F-22, que sería una de aplicación militar. Sin embargo, se divide en dos, uno que genera 115 volts de corriente alterna y el de 230. Por mi parte sería todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Leckie y voy a hablar de la distribución de energía primaria en las aeronaves. Es bien sabido que las aeronaves tienen muchos sistemas electrónicos para solucionar casi cualquier problema que pueda existir desde antes de despegar hasta que aterrizan. Vimos en clase que los aviones son los sistemas más redundantes que existen, porque para cualquier posible amenaza existen al menos dos soluciones. La solución primaria, que debería evitar o terminar con el problema, y la solución secundaria, que depende de algún mecanismo o sistema alternativo que ayude a terminar con el problema. Mi compañero habló sobre cómo se produce la energía dentro de una aeronave, pero yo trataré de contestar dos preguntas fundamentales con esta sección de la presentación. La primera: si hoy todos los sistemas son electrónicos, ¿cómo piloteaban los aviones antes? Es una pregunta que creo que ya hemos contestado, pero es bastante interesante. La respuesta a esta pregunta no es muy extensa, entonces no voy a tomar mucho tiempo para contestarla. Pero la segunda pregunta, que es mucho más interesante y a la que quiero llegar, que es el punto principal al que quiero llegar en esta presentación, es: teniendo tantos sistemas diferentes, ¿cómo logran energizarlos estando dentro de la aeronave? O sea, teniendo tal vez cientos, decenas o tal vez cientos de sistemas dentro del avión, ¿cómo logran energizarlos todos de una manera eficiente? Porque sabemos que hay metros y metros, hasta millas de cable dentro de un solo avión, y con tantos sistemas diferentes, ¿cómo saben cuál tiene que estar encendido, en qué momento? ¿Cómo maximizan la transferencia de energía hasta esos sistemas para que no haya pérdidas, para que sea realmente eficiente? Voy a tratar de contestar todas estas cuestiones con lo que estoy a punto de hablar. Para contestar a la primera pregunta, eh, los sistemas antiguos de los aviones, pues ya hemos visto en clase que eran meramente mecánicos. En clase vimos que volaban a ciegas y utilizaban instrumentos como la brújula, el altímetro, el horizonte artificial, y hasta los controles de vuelo eran mecánicos. Este sistema dependía totalmente de la fuerza del piloto, y en algunas ocasiones era casi imposible poder controlar la aeronave debido a las grandes fuerzas aerodinámicas. Airbus fue quien introdujo el fly-by-wire. Es un sistema que reemplaza los controles manuales de vuelo por una interfaz electrónica. Y así como este sistema evolucionó, fue como los demás sistemas fueron siendo mejorados y otros fueron creados. Eh, un ejemplo es el EGPWS, el TAWS, el CICAS, por decir algunos de los que vimos en clase. Contestando a la segunda pregunta, y aquí empieza lo más interesante de mi parte de la presentación, lo que hacen para energizar todos los sistemas necesarios es que distribuyen la energía. Luego de que la distribuyen, almacenan parte de ella. Como ya dijo mi compañero, la energía se obtiene de generadores que son activados con el motor, y de ahí la energía se distribuye a otros sistemas. En aeronaves tradicionales había un solo centro de distribución, donde se situaban todos los componentes como los relays, los transformadores y otros dispositivos de control. Actualmente tienen un centro principal de distribución que lleva la energía a otros más pequeños que pueden ser controlados por otros elementos. Aquí en la presentación podemos ver que un avión civil típico puede obtener energía de 5 fuentes normalmente. El primero es el generador principal de la aeronave. Como su nombre dice, pues genera energía principalmente. Y esta transferencia de energía se hace por medio de un Generator Control Breaker o GCB, y este es controlado a su vez por el Generator Control Unit o GCU. Voy a estar explicando los
componentes y los sistemas que controlan a las fuentes de energía y a las fuentes de energía. El Generator Control Unit, este sistema está encargado, o más bien está diseñado, de hacer que los generadores de energía trabajen dentro del rango que se supone que debe de trabajar el avión. Aquí les puse un ejemplo. Todas las aeronaves están diseñadas para operar en un rango específico de voltaje. Por ejemplo, entre 12.5 y 14.5 voltios. Entonces, el Generator Control Unit, aquí en la segunda foto podemos ver dónde está situado algunas veces. Lo que hace es hacer que esos generadores siempre estén trabajando entre 12.5 y 14.5 voltios, que es algo meramente especulado, ¿no? Sabemos que los rangos realmente son más altos. La siguiente fuente de energía que tiene un avión civil típico normal es el generador alternativo. Se llama alternativo porque se usa en caso de emergencia, en caso de que haya algún tipo de problema con el generador principal. Aquí mismo dice, en caso de que el generador primario falle. Esto es a través de un Boost Tie Breaker controlado por un Boost Power Control Unit o BPCU. Ahorita, como ya dije, voy a explicar estos componentes mientras también explico las fuentes de energía. La tercera fuente de energía de la que un avión civil puede obtener energía es el APU. Estas siglas significan Auxiliary Power Unit. Ahorita voy a explicar un poco de este componente. Y al igual que el generador alternativo, está controlado por un VCPU. La cuarta fuente de poder es el Ground Power. Lo dejé en inglés porque en español hubiera sido poder de tierra o energía de tierra y pues no tiene mucho sentido. Este se controla a través del External Power Contactor o EPC. Bueno, les voy a hablar de los componentes que mencioné ahorita, el VTB, VPCU y el APU. El VTB o Boost Tie Breaker es un dispositivo capaz de conectar o desconectar elementos del tablero de conexiones. Yo lo miraría como alguna especie de relevador donde bajo ciertas condiciones cambia su interruptor, ocasionando que otro circuito sea conectado. Así es como lo podría definir con pocas palabras. El siguiente dispositivo es el Boost Power Control Unit o BPCU. Es un sistema que controla a través de varias entradas la energía y su transferencia de corriente alterna y notifica si hay alguna anormalidad en el sistema. O sea, recibe la energía y se encarga de distribuirla. El APU, el Auxiliary Power Unit, es un generador eléctrico que suele emplear para proporcionar electricidad, presión hidráulica y aire acondicionado. He leído que en algunos casos el APU, o en todos los casos, se utiliza para proveer energía mientras los motores o generadores están apagados. Y pues es lo que estamos leyendo aquí. Proporciona electricidad, presión hidráulica y aire acondicionado. Y aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de dónde se encuentra situado en la aeronave. La quinta fuente de la que puede recibir energía una aeronave civil normal o típica es el RAP. RAP significa Ram Air Turbine y se despliega en caso de emergencia. Es una pequeña turbina conectada a una bomba hidráulica o un generador eléctrico, normalmente conectado a un generador eléctrico, instalado en una aeronave para generar electricidad. En el laboratorio de diseño aprendimos que este componente, pues como ya dije, se despliega en caso de emergencia, pero tiene varias funciones. Aparte de que provee energía al avión, si es lo suficientemente grande, puede proveer de alguna propulsión extra para que el planeo sea un poco más suave y no pierda tanta velocidad. Un ejemplo sería que los motores no funcionen, entonces se despliega el RAD y ayuda a mantener planeando un poco más rápido la aeronave antes de que tenga que aterrizar. La conversión de energía. Este es un punto clave para poder distribuir y aprovechar la energía.
porque se pueden dar situaciones en las que se necesite transformar el tipo de energía que se está utilizando dentro de la aeronave. Aquí les puse un ejemplo como el cargar una batería. Si los generadores producen corriente alterna, sabríamos que necesitaríamos transformarla a corriente directa para poder cargarla. Aquí le puse, se necesitan convertir 115 voltios de corriente alterna a 28 voltios de corriente directa. Otro ejemplo pues es la conversión de directa a alterna, en la que se utilizan inversores monofásicos o trifásicos. Y la última es la conversión de alterna a directa, en las cuales para este proceso se utilizan unidades transformadoras rectificadoras. Por sus siglas en inglés, ahorita les voy a decir cómo se llaman. Aquí podemos ver la segunda imagen, la de la derecha, es una de estas unidades transformadoras. TRU se llama, que sería Transforming Rectifier Unit. Inversores o inverters y TRU. Los inversores, pues como su nombre lo dice, invierten la energía, la transforman, convierten la energía de, por ejemplo, 28 voltios de corriente continua a energía eléctrica monofásica de 115 voltios, pues alterna. Y la característica de los TRU es que pueden generar una carga de hasta 120 amperes. Y aquí podemos ver a ambos componentes en las imágenes. Un punto importante para la optimización y la transferencia de energía son las baterías que se utilizan en las aeronaves. Las baterías tienen varios usos dentro de una aeronave. Amortiguan cargas transitorias, proporcionan energía cuando los generadores están apagados y sirven como suministro en caso de emergencia. En caso de que los generadores no estén funcionando bien, entran las baterías para suministrar esa energía necesaria en lo que otro sistema entra en acción, como el APU o como el RAD. Básicamente las baterías son como comprar un seguro para, pues, valga la redundancia, asegurar que otro sistema puede llegar a tiempo en esa transición de que está una emergencia. Y el componente necesario para esto son los cargadores de baterías, pero no me voy a meter mucho en la explicación, simplemente proveen energía para poder cargar la batería. Otro punto clave para poder salvaguardar la aeronave y su energía es la protección de carga que se necesita. Obviamente la carga no son personas, no son carga útil como alguna materia prima o barriles o algo por el estilo. Carga nos referimos a carga eléctrica a los dispositivos que consumen energía. Entonces si hubiera un cortocircuito o alguna, ¿cómo decirlo? Alguna anormalidad en los circuitos de una aeronave, pues podría causar un gran problema, ¿no? Una catástrofe. Entonces se necesita proteger esa carga. Y la manera en que lo hacen es con un cambio de potencia. Aquí hay puse algunas imágenes donde están estos componentes que se utilizan para cambiar esa potencia y que no haya ningún problema durante los circuitos. Y también utilizan los circuit breakers. Los circuit breakers pues son breakers como su nombre lo dice y tienen el mismo principio de funcionamiento que los breakers que hay en una casa. Funcionan como fusibles. Si la carga, si el voltaje o la corriente son demasiado altos, pues se botan y evitan que todo el circuito colapse o sufra algún daño. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Zavala. Yo voy a continuar con el tema de sistemas eléctricos en aeronaves. Anteriormente mi compañero platicó sobre la distribución de sistemas principales y secundarios. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre sistemas de corriente alterna, corriente directa y carga eléctrica. Como ven en pantalla, estamos observando un sistema de corriente directa. En esta distribución podemos observar un sistema gemelo de 28 volts de corriente directa. Estos sistemas constan de 4 elementos principales: dos generadores de 28 volts que funcionan en paralelo para suministrar a las barras colectoras principales. Luego tenemos dos inversores. Estos inversores proporcionan 115 volts de corriente alterna a 400 henries para servicios de corriente alterna. Después tenemos barras colectoras.
Estas barras suministran energía a un centro o una barra principal que proporcionan alimentación de corriente directa para uso de corriente directa. Y por último tenemos la batería, que me imagino que es lo más importante, es la esencial, la que distribuye la energía. Después pasamos a los tipos de protección. Como mencioné anteriormente los componentes, es necesario tener este tipo de protecciones para, en caso de que ocurra una falla, todo el sistema no se caiga. Tenemos la protección de generación de energía primaria de 28 volts. Esta nos permite que un sistema como este la proteja adecuadamente. Después tenemos la protección de alineamientos de los buses principales, es decir, la protección de las alimentaciones a las barras colectoras esenciales o principales. Esto lo que hace es controlar los contactos de alimentación del generador que conecta las salidas de los generadores 1 y 2 que mencioné anteriormente. Y por último tenemos el uso de disyuntores para proteger cargas individuales o grupales. Aquí vamos a definir lo que son disyuntores para que quede un poquito más claro. Tenemos como disyuntores, se le conoce como una serie de contactos que se encuentran cerrados, y en caso de que en el sistema ocurra una sobrecarga, estos se van a activar para la seguridad del sistema. El principio fundamental es que las condiciones de fallas deben de estar contenidas con la mínima interrupción en el sistema, es lo que nos menciona, y también nos dice que por lo tanto las características de distribución de todos los dispositivos deben coordinarse para garantizar que esto no ocurra. ¿Qué nos dice esto? Más que nada, los tipos de protecciones son para, en caso de que ocurra una falla, en caso de que provoque una desconexión de un interruptor de algún circuito, este no tenga que irse en cadena. ¿Qué quiere decir? O sea, que si ocurre una falla y se desconecta un interruptor, el siguiente no tenga la misma falla. Que no sea, como se diría, una falla en cascada. Que después de que falle uno, tenga que seguir otro y el otro. Es lo que se trata de evitar con estos tipos de protecciones. Después tenemos los sistemas eléctricos tipo de transporte civil. Estos sistemas son un poco más complejos debido a que requieren de más sensores y son de mayor tamaño. Con el que están viendo en la imagen es un sistema simplificado de un avión Boeing 767. Estos están compuestos de dos canales idénticos, como se muestra en pantalla. Estos canales, o sea, cada canal tiene los siguientes componentes: un generador de accionamiento integral IDG, tiene una máquina trifásica de 115 volts y 400 henrios que produce 90 kilovolts. Esta máquina trifásica la contienen los generadores de corriente alterna. Después tenemos una unidad de control genérico, GQU, que esta funciona como apertura y cierre de contactos asociados a cada unidad. Y tenemos un generador APU, el cual se utiliza en ocasiones como fuente de energía primaria, en grado caso de que el generador de accionamiento integral, el IDG, falle. También tenemos los contactos de alcance de barras, que al trabajar en conjunto que puede trabajar en conjunto con los contactos de energía externos y el interruptor auxiliar. Esto para suministrar energía a los buses de corriente alterna principales. También tenemos las unidades de control de protección de barras, BPCU, que esta controla los contactos de servicio y asistencia en tierra. Y por último tenemos las unidades de transformación y rectificadores TRUS. Estos sistemas lo que hacen es convertir la corriente el voltaje de 115 volts a 28 volts, pero en corriente directa. De estar en 115, corriente alterna, la convierte en 28 a corriente directa.
para alimentar los buses de corriente directa, izquierdos y derechos respectivamente. Después pasamos a los tipos de alimentación para los buses principales de corriente alterna, izquierdos y derechos. Para el izquierdo tenemos una alimentación conmutada al bus de corriente alterna aula, y tenemos una alimentación conmutada al bus de reserva de corriente alterna. Y para el caso del lado derecho, la alimentación a través del contacto de cambio de aire o tierra al bus de servicio de tierra de alimentación, la PTU y la TRU y el cargador de batería. Después tenemos los alineamientos a través del cargador de batería principales al bus de batería caliente. Enseguida tenemos el diagrama un poco más grande para poder representar un ejemplo de cómo son un tipo de alimentación. En este caso es el izquierdo, es el primero, alimentación conmutada al bus de corriente alterna aula, y podemos observar que va del bus principal a la corriente alterna aula y se va hacia el inversor de la batería caliente del bus. Ese es un tipo de alimentación que podemos observar. Lo quise representar para que se den una idea más o menos de cómo se da. Después tenemos los sistemas eléctricos típicos de transporte civil. En esta ocasión decimos la razón de estos sistemas o de esta arquitectura es proporcionar 3 carriles. ¿Para qué 3 carriles? Estos 3 carriles los podremos usar para durante las condiciones de aterrizaje automático. ¿Cómo se da estos 3 carriles o cómo se puede proporcionar estos 3 carriles en este sistema? Consta de 3 pasos. La desconexión del bus de corriente directa y corriente alterna aula con respecto al bus principal de izquierdo de corriente directa, y la desconexión del bus de corriente directa principal derecho al bus de corriente directa derecho. Y como tercer dato tenemos la desconexión del bus de corriente directa izquierdo y la principal izquierda de corriente alterna con respecto al bus de corriente alterna principal derecho. Estos son los 3 tipos de conexiones. ¿Con qué fin lo logramos? Pues estos 3 tipos de desconexiones son los que proporcionan los 3 carriles independientes de energía eléctrica requeridos para poder utilizar durante las condiciones de aterrizaje automático en la aeronave. Ahora pasamos a los que son cargas eléctricas. Decimos que una vez que se ha generado y distribuido la energía eléctrica en la aeronave, estará disponible para los servicios de la aeronave. Estos servicios eléctricos cubren una variedad de funciones distribuidas geográficamente en toda la aeronave dependiendo de su tarea. Como son una gran variedad, estas las englomeramos en 4 categorías: motor y accionamiento, servicios de iluminación, servicios de calefacción y controladores de subsistemas y sistemas de aviación, que más adelante iremos hablando. Aquí tenemos los motores de accionamiento, que estos motores se usan cuando se necesita fuerza motriz para conducir una válvula o un actuador de un depósito a otro. Tenemos algunos usos típicos de estos tipos de motores. Tenemos actuador lineal, que es utilizado para el control del motor y para el sistema de control de vuelo. Tenemos el actuador giratorio, que más que nada es para la operación de solapas. Tenemos la operación de válvulas de control, que opera las válvulas de control de combustible, las válvulas de control hidráulicos y válvulas de control de aire, así como válvulas de control para sistemas auxiliares. Después tenemos los motores de arranque, provisión de arranque para motores, pues como su nombre lo dice, proporciona un pequeño empuje al motor para que pueda accionar, pero no solo al motor, también al APU y a otros sistemas.
Tenemos las bombas, provisión de fuerza motriz para bombas de combustible, bombas hidráulicas y bombeo de sistemas auxiliares. Tenemos los motores de giroscopio, que estos suministran energía para que se pueda ejecutar el giroscopio. Y tenemos los motores de ventilador, suministros de energía para hacer las funciones de los ventiladores de enfriamiento. Como mencionamos anteriormente, que tenemos varios tipos de motores, clasificaciones. Aquí podemos aglomerar, al igual que los sistemas, en dos partes: motores de corriente alterna y motores de corriente directa. En este caso, estamos viendo, vamos a primero analizar el motor de corriente directa, que se dice que es un inversor del generador de corriente directa y se compone de bobinas y es igualmente autoexcitado. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo puede generar alguna chispa o algún voltaje que pueda hacer funcionar por sí solo. Sus principales características están en la variación de la velocidad, los cambios de velocidad que puede generar y el par con la carga. Y según el embobinado tenemos tres clasificaciones: series, derivación y compuestos. Los compuestos vienen siendo una combinación de las series y los de derivación. De ahí pasamos a las cargas eléctricas. Continuamos con los motores de corriente directa. Decimos que cada uno de estos tipos de motores ofrece diferentes características de rendimiento que pueden coincidir con la aplicación para las que están destinadas. Es decir, que dependiendo para lo que los vamos a utilizar es la función que va a realizar. Más que nada eso es lo que dicen. ¿Cuáles son las funciones en las que se presentan estos tipos de motores? Accionamiento lineal y rotativo, accionamiento de válvulas de combustible y arranques. Esos son los tipos de funciones en los que podemos utilizar estos motores. Y ahora tenemos los motores de corriente alterna. Estos motores, obvio aplicados en aeronaves, suelen ser de tipo motor inducido. ¿Qué quiere decir motor inducido? Cuando hablamos de un motor inducido, nos referimos a que su función se basa en el principio de un campo magnético giratorio, donde el rotor es simple. Rota bajo los efectos de un campo magnético giratorio, sin la necesidad de un cepillo o anillos deslizantes. Esto lo hace mucho más sencillo y mucho más práctico. Sus principales características es que tiene una función continua. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente no lo mencioné con los motores de corriente directa, pero los motores de corriente directa solamente pueden funcionar en un periodo prolongado. En cambio, estos motores de corriente alterna pueden funcionar constantemente. Eso es lo que se refiere con función continua. Y siempre hay una fuente de alimentación de corriente alterna de frecuencia constante disponible para poder utilizar este tipo de motores. Algunos ejemplos donde podemos encontrar estos motores: bombas de refuerzo de combustible, giroscopios de instrumentos de vuelo y ventiladores de aire acondicionado. Ahora pasamos a la iluminación. En la iluminación sabemos que las aeronaves se pueden encontrar con una serie de luces por diversos motivos. Puede ser por seguridad, puede ser por necesidad de operaciones, puede ser por servicios, puede ser por hasta comodidad de los pasajeros. Entonces, decimos que una gran porción del tiempo de operaciones de las aeronaves ocurre durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Es por eso que es necesaria la iluminación. La iluminación consta de dos sistemas: externa e interna. En la iluminación externa tenemos las luces de navegación, luces de aterrizaje, luces de inspección, luces de evaluación de emergencia y reflectores. Y para el caso de internas tenemos iluminación de la cabina o cubierta de vuelo, tenemos cabina de pasajeros con iluminación, tenemos iluminación de emergencia o evacuación y la iluminación de la bahía. Después tenemos lo que es calefacción. Se utiliza para los sistemas de antihielo y deshielo en los aviones. ¿A qué se refiere con antihielo y deshielo? Antihielo prevé que esto se congele, y deshielo
una vez que están congelados, pues evita quitar este tipo de problemas. Son consumidores de alta corriente y requieren controladores para cronometrar, alterar y cambiar la corriente de calentamiento entre los elementos para evitar posibles fallas. ¿En qué beneficia este? Pues existen muchos beneficios, así uno de ellos podría ser que los sistemas fallen, o si ocurre, podemos decir un ejemplo, un ala de un avión tiene hielo por encima, esto le afecta más que nada en la sustentación y puede provocar un mal funcionamiento de la aeronave. Para esto tenemos algunos lugares donde se puede implementar este tipo de sistemas, que es plano de cola, bordes de ataque, capotas de entrada, hélices y heladeros y parabrisas. En los parabrisas principalmente se utiliza para evitar que el vidrio se empañe y así los operadores tengan visión. De eso es lo que se refiere. Se evita que el parabrisas, que el vidrio se empañe y que los operadores no puedan ver lo que hay enfrente de ellos. Después tenemos los controladores de subsistemas y sistemas de aviación. Sabemos que a medida en que los aviones se han vuelto cada vez más complejos, también ha aumentado la sofisticación de los sistemas de aviación. Esto ha traído que los sistemas de aviónica de la aeronave abarquen funciones de visualización, comunicación y navegación, se hagan más extensos, o sea, estén más complejos cada vez estos sistemas. Entonces, estos sistemas se han empaquetado en unidades reemplazables en línea llamadas ULR. Esto le permite una extracción rápida en el caso de que ocurra una falla. Muchos de los controladores del subsistema de la aeronave ahora están implementados en LRU. ¿Por qué? Por las mismas razones que mencioné anteriormente. Son de rápido reemplazo ante una falla y generan menos pérdidas de dinero. Por lo tanto, surgen dos factores importantes. El primero, la necesidad de proporcionar independencia de funciones, que esto se logra mediante la distribución de LRU crítico a través de varias barras colectoras de la aeronave. Y en segunda, tenemos la necesidad de proporcionar fuentes adecuadas de energía de emergencia. ¿Por qué? Esto se hace de tal manera que en caso de emergencia grave, la aeronave tenga suficiente potencia para suministrar servicios críticos para apoyo en un regreso y para aterrizajes seguros. Y por último tenemos la energía en tierra. Sabemos que durante el periodo de operaciones de aeronave en tierra se necesitan suministros de energía. Es por eso que se puede generar por medio de un grupo de motores generadores, donde el motor principal impulsa un generador dedicado que suministra energía eléctrica al receptor de la energía de la aeronave. Esto se hace en un estándar de 115 volts, corriente alterna, trifásico a 400 Hz. Entonces decimos que los sistemas de la aeronave están protegidos de suministros de energía terrestre de calidad inferior por medio de un monitor de energía terrestre. ¿Para qué? Pues esto se hace para garantizar que se cumplan ciertos parámetros esenciales antes de permitir que se cierre el EPC. Si no se acuerdan anteriormente que era el EPC era el contacto de energía externo. De esta manera, el monitor de energía de tierra realiza una función similar a la de un gen, lo que vimos anteriormente en los sistemas que les mostré. ¿Cuáles son los parámetros que debe de proteger? Subtensión, sobretensión, frecuencia y rotación de la fase correcta. Con esto se finaliza los temas que me tocó abarcar. Posteriormente espero que les haya quedado un poco claro sobre algunas de los sistemas que puede tener una aeronave sencilla en comparación ahora a una aeronave de mayor rango.
los dejo con mi siguiente compañero, que él les va a hablar sobre otros temas que contribuyen al sistema eléctrico de las aeronaves. Gracias. Buenos días, profesora. Yo soy César Andrés Tapia, voy a seguir con la presentación y voy a iniciar con el tema de generación de poder de emergencia. Cuando un avión vuela a más de 10.000 metros de altura, cualquier avería puede desembocar en una catástrofe. Y por ello, en los aviones se instalan equipos redundantes. Eso quiere decir que en ocasiones del mismo equipo existen duplicados o triplicados. Además de la tasa de fallo de estos, que es muy reducida, ya que están sobredimensionados. Esto quiere decir que están diseñados para trabajar a capacidades y a momentos muy extremos. En la aviación, una de las reglas de oro consiste en asumir que ni los humanos ni los sistemas somos infalibles. Por ejemplo, cuando los cálculos se realizan para los despegues o los aterrizajes, se basan asumiendo que fallará un motor y además lo hará en el momento más crítico. Esto independientemente del error humano, existen factores externos como los atmosféricos que pueden provocar una situación de emergencia, como puede ser el clima, el combustible, lluvias, y así nos podemos ir. En lo que concierne al sistema eléctrico, el caso más crítico sería la pérdida simultánea en el vuelo de ambos motores principales y la APU, quedando fuera de servicio. Esto es en el caso más crítico que puede ser, y en el caso de que se presente esto, el avión dispone de elementos suficientemente preparados para generar energía y conseguir realizar un aterrizaje de emergencia. Existen dos tipos básicos que pueden aportar electricidad de respaldo, o conocido como backup, ante la situación de emergencia. Estos son las turbinas RAT y los generadores de respaldo o backup. La turbina RAT o turbina de impacto de aire se emplea para generar potencia cuando los motores y la unidad APU han fallado y sus generadores están inoperativos. Está formado por una turbina de aire alojada en el interior del fuselaje del avión. Normalmente esta se localiza en la panza del avión, cerca del tren de aterrizaje o en la nariz de la aeronave, o también puede ser por debajo de las alas. En caso de una pérdida total de potencia en las barras principales de corriente alterna, la turbina se despliega de forma automática. Y aunque este sistema se puede desplegar a través de un pulsador situado dentro de la cabina, este tiempo que transcurre en desplegarse no supera los 8 segundos. La velocidad del avión en el aire hace que la turbina mueva y gire una bomba que proporciona energía hidráulica. Esa energía se puede emplear para alimentar algún circuito hidráulico del avión y además pueda proporcionar energía del motor hidráulico encargado de mover el generador eléctrico de emergencia. Para generar que la tensión de salida del generador es de 115 a 200 volts de corriente alterna a 400 Hz. El RAT dispone de una unidad de control encargada de regular la tensión de salida del generador a través de una válvula servohidráulica que se encarga de controlar el flujo a la presión del fluido hacia el motor hidráulico para conseguir que el movimiento de este sea lineal. La capacidad de generación de estos dispositivos suelen estar entre 5 a 15 kVA, dependiendo del avión, pudiendo llegar hasta 70 kVA, como ocurre en el caso del A380, que son los aviones más grandes que se han construido. Estas están diseñadas para controlar elementos críticos de vuelo que garanticen un aterrizaje seguro o tiempo suficiente para conseguir restablecer los generadores primarios. La energía generada para emplearse en el circuito eléctrico, en el hidráulico o en ambas. Algunos ejemplos de uso de energía generada por la turbina son la parte eléctrica, que son los controles de vuelo, la radio, iluminación de emergencia en la cabina. Y por la parte hidráulica es la alimentación de la bomba hidráulica para el control de los flaps del avión o desplegar el tren de aterrizaje. Algunas de las ventajas que tiene el RAT sobre otros dispositivos de emergencia es que este no requiere combustible para generar energía, la duración es ilimitada, el bajo coste de mantenimiento y la alta disposición de operabilidad.
Estas cualidades hacen que la turbina es el método más eficiente de proveer energía a la aeronave en caso de una emergencia. Por otro lado, los generadores backup son accionados por los motores principales y van montados sobre los mismos, pero son completamente independientes de los alternadores primarios. Es decir, su eje de funcionamiento es distinto, aunque comparten la misma caja de engranes. Si los alternadores principales o la APU no están operativos por alguna avería, los generadores backup se encargan de suministrar potencia a las cargas vitales del sistema. Estos generadores son de frecuencia variable, lo cual depende de la velocidad de giro de los motores primarios, por lo que es necesario un tratamiento de señal generada mediante un convertidor que a través de un método de Stirling rectifica la señal para proporcionar una salida de 3 fases, 115-200 volts a 400 Hz. El Boeing 777 cuenta con 2 generadores de frecuencia variable de 20 kVA. Además, cada generador de frecuencia variable incorpora 2 generadores de imanes permanentes, PMGS, encargados de suministrar corriente continua a 28 volts a través de los convertidores correspondientes para alimentar un sistema vital como el control de vuelo. LMS. El continuo aumento del número de cargas eléctricas, así como sus consumos y la importancia de estas para el correcto funcionamiento tanto del sistema eléctrico como de otros sistemas, ha llevado a desarrollar dispositivos encargados del control directo de cargas, es decir, lo que se conoce como Sistema de Gestión de Cargas, LMS, Electrical Load Management System. El LMS, estas unidades se han ido incorporando a los sistemas de distribución y trabajan conjuntamente con los GCU y BPCPU. El primer avión en instalar este sistema desarrollado por la empresa General Electric Aviation fue Boeing 777. El sistema de gestión de cargas es un sistema que integra la distribución de potencia y control de gestión de cargas en un mismo dispositivo. Está formado por varias unidades electrónicas modulares encargadas de gestionar a un grupo de cargas asignando prioridades de funcionamiento de cargas en función de la importancia que tengan dentro del sistema. Para el correcto funcionamiento, así se puede producir una sobrecarga o un fallo en que las fuentes de generación no sean capaces de alimentar todas las cargas del sistema. Los sistemas generadores de frecuencia constante de velocidad variable, BSCF, se estudian como una extensión de la conocida tecnología de motores BSCF. Los sistemas generadores BSCF se vuelven prácticos para los sistemas generadores principales de aeronaves, cuando la función del conmutador es realizada por dispositivos semiconductores. Se concluye que el mejor esquema para esta aplicación es uno que utiliza un generador principal, una máquina de inducción de rotor bombinado que funciona por encima y por debajo de la velocidad síncrona, y un canal de deslizamiento compuesto por un combinador de frecuencia y semiconductores, y una máquina síncrona accionada por un eje de velocidad variable. La mayoría de equipos militares funcionaban con una potencia de 400 Hz. Esto incluyó la declaración de que este estándar era mundial. Donde quiera que vuele, habrá una fuente de alimentación de 400 Hz disponible para un enchufe estándar que se adapte a su avión. Hay excepciones. Las aeronaves más pequeñas y antiguas usan un sistema de 28 volts de corriente continua, y los aeropuertos más pequeños solo pueden tener una fuente de alimentación de 28 volts. De hecho, tenemos dos estándares, aunque el sistema de 400 Hz es el caballo de batalla de la aviación comercial y militar, donde se requiere alta potencia. MEA son aviones más eléctricos. Los aviones comerciales desde sus orígenes han estado formados por un mix de sistemas, sea neumático, mecánico, hidráulico y eléctrico. Una combinación que siempre ha estado en debate, y más en los últimos años, cuando la idea de construir aviones más grandes ha provocado que estos sistemas sean cada vez más complejos, y que la interacción entre ellos haga que el conjunto del avión sea un sistema poco eficiente. En los últimos años, el espectacular avance de la tecnología eléctrica y electrónica
unido a un claro aumento de la demanda de potencial eléctrico a bordo de las aeronaves, ha despertado que los fabricantes aeronáuticos han despertado la idea de desarrollar aviones comerciales en los que el sistema eléctrico comience a sustituir a otros sistemas como el hidráulico, el neumático o el mecánico. Los objetos que persiguen en la fabricación de aviones más eléctricos no son solo técnicos, sino también tienen un impacto ambiental. En los últimos 40 años las emisiones de dióxido de carbono se han reducido en un 70% y el ruido en un 75%. A nivel técnico, el concepto de avión más eléctrico está enfocado en reemplazar el sistema neumático tradicional, eliminando el sangrado de aire de los motores que se emplean en los sistemas de acondicionamiento de cabina y los sistemas de aire caliente que evitan la formación de hielo en las alas, extrayendo menos energía de los mismos. Esto permite que el consumo de combustible se reduzca considerablemente y en consecuencia las emisiones ambientales. La reducción de peso debido a la eliminación de componentes, conductos, válvulas y sistemas de control, sobre todo el sistema hidráulico, haciendo uso de atenuadores hidrostáticos, EHA, actuadores del respaldo electrohidráulico, EBHA, o actuadores electromecánicos, EMA, para el control de algunas superficies de vuelo, la disminución de mantenimiento de la aeronave y en consecuencia menores costes de operación y aumento de disponibilidad del aparato. Uso de equipos con mayor capacidad de reajuste y mantener su funcionalidad ante posibles fallos. En este apartado les voy a hablar sobre cómo este tema del MEA, que es el Model Electric Aircraft, está siendo implementado. En este caso voy a hablar sobre el Airbus A380, que es uno de los aviones de pasajeros más grandes y es uno de los más eléctricos también. El Airbus A380 entró en servicio en el 2007 y es actualmente el avión de pasajeros más grande del mundo. Un avión de estas dimensiones y con unos requerimientos de energía eléctrica tan elevados necesita fuentes de generación con gran capacidad y muy superior a de los aviones convencionales. El sistema eléctrico del A380 trabaja con dos niveles de tensión, 115-200 volts a corriente alterna y 28 volts a corriente continua. Para ello dispone de diferentes generadores, dispositivos de transformación y conversión, tanto como baterías, que estas son encargadas de alimentar las diferentes barras del sistema en función del régimen de operación. Como son 4 generadores trifásicos de frecuencia variable, FB, de 370 a 770 Hz, de 150 kVA. Cada uno accionado por 2 motores del avión y que proporcionan una tensión de salida de 115-200 volts en corriente alterna. También tiene dos generadores montados en las unidades de potencia auxiliar, APU, ambos con una capacidad de generación de 120 kVA y que proporcionan una tensión de 115-200 volts a corriente alterna y frecuencia constante a 400 Hz. 4 tomas de energía externa de 90 kVA para la alimentación de la aeronave en tierra, con una tensión de 115-200 volts a corriente alterna y frecuencia constante de 400 Hz. También cuenta con un generador de emergencia RAT de 70 kVA, un inversor estático con una potencia nominal de 2.5 kVA, 3 baterías de 50 Ah de capacidad, batería 1, batería 2 y batería esencial. 3 cargadores de baterías de 300 A se denominan BCRU, Battery Charger Regulator Unit. Incorporan en un mismo dispositivo un cargador de baterías y una unidad de transformación y rectificación que convierte los 115 volts de corriente alterna de las barras de la antena en 28 volts de corriente continua para la alimentación de las barras de continua y la recarga de las baterías.
También cuenta con una unidad de transformación y rectificación TRU2 de 300 amperes que es utilizada como respaldo de uno de los cargadores de baterías BCRU2. Una batería de 50 Ah denominada batería APU, destinada al arranque de unidades de potencia auxiliar, el APU 1 y 2, y una unidad de transformación y rectificado TRU APU. Por nuestra parte sería todo. Aquí mostramos una diapositiva con las referencias que utilizamos, que es el libro de Aircraft Systems de Ian Moore y el sistema de distribución de potencia eléctrica, que es la tesis de doctorado de Daniel Izquierdo. Sin más que hablar, le deseamos una bonita tarde y esto sería todo por nuestra parte.